Bendiciones a todos. Vamos a comenzar el estudio del día de hoy. Hoy vamos a estar leyendo y estudiando Segunda de Corintios 6. Bueno. Segunda de Corintios 6, desde el versículo 14. Hay que ver si no se cortó ahí la imagen. Acá no se ve. Desde el 14. Ahí estamos, bien. Bueno, ¿qué vamos a estar viendo hoy? Vamos a estar viendo algo que creo que creo que nunca lo prediqué acá. Es la idea de que Dios ahora nos hace ver de que somos templo de Dios. A veces decimos, vengo a la iglesia, al templo de Dios. Y si bien esta es una estructura que nos facilita las paredes, ¿no? El lugar, cierto confort para estar bien, no tener frío, no tener calor, la idea de Dios es que ahora cada uno de nosotros somos templo. Y que cuando nos reunimos, todos formamos un templo enorme. Cada uno de ustedes es una piedra. Es como si esta pared que está conformada de piedras, cada uno de ustedes es una piedra viva, que ahora es la iglesia. Por eso cuando dos o más se reúnen, dice que Dios está ahí, en medio nuestro. Así que hoy vamos a estar viendo este concepto tan importante que es la idea de que somos un templo del Dios viviente. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque ser templo implica que Dios mora, Dios vive en nosotros. Y como Dios vive en nosotros, ahora empezamos a tener otra realidad. Cada cosa que hacemos es para glorificar a Dios. Cada cosa que hacemos ahora es para glorificar al Dios que nos salvó. Así que vamos a estar leyendo este pasaje, 2 de Corintios 6, del versículo 7. Dice, no se unan en yugo desigual. ¿Con quién dice? Con los incrédulos. Porque qué compañerismo, dice, tiene la justicia con la injusticia. Y qué comunión la luz con las tinieblas. ¿Y en qué concuerda Cristo con Satanás o con el diablo? ¿O qué parte el creyente con quién? Con el incrédulo. ¿O qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros, dice, sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, dice, salgan de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y el 7.1, que también lo vamos a ver, ¿qué dice? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad, ¿en qué dice? En el temor de Dios. ¿Qué pregunta nos podemos hacer? ¿Qué es un templo?
o cómo vemos el templo a lo largo de la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta que vino Jesús. Bueno, ahí tengo una fotito, una imagen para que ustedes vean. Acá mis técnicas, les voy a tener que dar una charla disciplinaria. Bueno, esta era la imagen del templo del Antiguo Testamento, ¿no? ¿Qué pasaba en este lugar? Las 12 tribus de Israel, ¿no?, vivían alrededor de la presencia de Dios. Estaba dividido por este lugar, ¿no?, que era como una pared de tela, y acá estaba el tabernáculo de Dios, ¿no? Acá era donde se quemaban los animales, el altar de bronce. Este era el lavacro donde los sumos sacerdotes se lavaban las manos antes de entrar al templo. Dentro del templo estaba el lugar santo, había una tela, y atrás de eso estaba el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto. En ese lugar descendía la presencia de Dios en una columna de humo de día y en una columna de fuego de noche para alumbrar al pueblo de Israel. Era Dios viviendo con su pueblo. Ahora este templo, por eso estaba dividido, este templo era un lugar santo. Imagínense que dentro de ese lugar no había ninguna actividad fuera de lo que era Dios. Era un lugar santo, un lugar puro, donde ahí se hacían sacrificios, se hacían oraciones. Ese lugar era el centro de la relación entre Dios y el pueblo de Israel. Ese lugar representa el punto de unión entre el cielo y la tierra. ¿Por qué? Porque Dios descendía en ese lugar. Era la misma imagen que había en el jardín del Edén. Dios crea un lugar habitable donde estaba Adán y Eva, y dice que Dios se paseaba por el huerto, ¿no? Ahora en el Nuevo Testamento vino Jesús y dice que él fue bautizado por Juan el Bautista en las aguas. Mateo 3:16, vamos a buscar ahí para que veamos qué es lo que pasó y que ustedes entiendan cómo Dios va cambiando los templos donde habita. Mateo 3:16 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, he aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como una paloma y vino sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué nos quiere mostrar Dios con estas verdades? Es que Dios siempre quiso vivir con el hombre, habitar con el hombre. Pero por causa del pecado, primero Dios tuvo que habitar en un templo en el Antiguo Testamento, porque Dios es un Dios santo. Entonces ahí habitaba su presencia. Pero ahora en el Nuevo Testamento dice que esa presencia descendió ¿en quién? En el Hijo. Ahora el Hijo era templo del Dios viviente. Y Jesús murió y resucitó de los muertos, y ahora por la fe en Jesús dice que Él viene y ¿qué hace? Y nos limpia de toda maldad, de toda contaminación. Pasamos a ser que hijos de Dios, y ahora Dios nos da esta imagen de que ustedes, cada uno de ustedes, es ahora templo del Dios viviente, y no solo eso, representantes del Dios viviente. ¿En dónde? Acá en la tierra.
En el Antiguo Testamento, aquel que entraba a la presencia de Dios moría. Los hijos de Aarón entraron sin querer a ese templo del Antiguo Testamento y murieron. Y ahora nosotros, gracias a la fe, gracias a que Jesús murió, podemos ser templo de Dios. Y no solo eso, representantes de Dios. Así que con esa visión de que somos hijos de Dios, con esa visión de que somos templo del Dios viviente y representantes del Dios altísimo en la tierra, Dios nos deja estas palabras. Colosenses 3, desde el versículo 23. ¿Qué dice? Sabiendo que ustedes son templo, sabiendo que ustedes son hijos de Dios, sabiendo que la presencia de Dios habita en ustedes y entendiendo lo que significaba el templo de Dios en el Antiguo Testamento, ahora dice, todo lo que hagan, ustedes háganlo de corazón como para el Señor, no para con los hombres, sabiendo que del Señor van a recibir la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirven. Mas el que hace injusticia, dice, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Así como Aarón, cuando entró de una manera equivocada al templo de Dios y contaminó el templo de Dios y murió, así Dios también dice, hagan todo lo que hacen como para el Señor, no para con los hombres, no pensando que son libres, no pensando que pueden hacer lo que quieran, sino que son templo del Dios viviente. Esta verdad, hermanos, es la que nos transforma o debería transformar todos los días nuestra manera de pensar y cada cosa que hacemos. Todo tu ser, cuerpo, alma y espíritu, ¿es qué? Es templo. Es una iglesia física que está representando a Dios en este mundo. Es una iglesia que se mueve con dos piecitos y que anda ¿por dónde? Por todos lados. Y que nuestro cuerpo, nuestras acciones y todo lo que decimos y todo lo que hacemos está siendo visto, no solamente por Dios, sino por todos aquellos que no conocen a Dios. Es como si tuviéramos una cruz acá arriba de la cabecita y era una iglesia que se mueve por todos lados. Jesús vivió como una iglesia viviente, compartiendo la palabra de Dios. Así que sabiendo esto, es algo que tenemos que aprender a respetar. Nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestros ojos, nuestra lengua, nuestros pies, nuestros oídos, todo es la iglesia del Dios viviente. Y la pregunta que Dios nos puede hacer en este día o en esta mañana es cómo estás usando esas cosas. ¿Para qué estás usando tus ojos? ¿Para qué estás usando tus oídos, tu lengua, tus pies, tu cuerpo? ¿Lo estamos usando para la gloria de Dios o la estamos usando para nuestra propia gloria? Segunda de Corintios 6:14, volvemos al pasaje que estamos estudiando. Segunda de Corintios 6:14 dice: no se unan en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión tiene la luz con
las tinieblas. Vamos a ver la segunda imagen que tengo preparada para ustedes, para que ustedes entiendan qué es estar unido a un yugo desigual. Esto es un yugo, es un instrumento de madera donde van unidos dos animalitos, ¿no? Bueno, ahora Dios nos dice: no se unan en yugo desigual. Y la primera enseñanza que tenemos con este pasaje es que cuando cada uno de nosotros decida en algún momento formar una familia o tener una pareja, no se haga la desentendida las chicas acá, no se tienen que unir a un yugo desigual. ¿Qué quiere decir eso? Que no se tienen que unir a una persona que no sea cristiana, que no tenga la misma fe, que no haga fuerza con ustedes. Porque ahora vamos a ver las implicaciones que eso trae. Pero también Pablo nos da esta analogía de no se unan a un yugo desigual. ¿Por qué? Porque tienen que entender que nosotros somos templo de Dios, representantes de Dios en la tierra. Entonces lo que Dios nos dice es que ustedes son diferentes. Y como son diferentes, son hijos de Dios, pertenecemos a otro reino, apártense de la maldad. Apártense del pecado, no se unan en yugo desigual, porque si ustedes se unen en yugo desigual, no solamente una persona, sino permiten que en su vida haya muchas cosas que contaminan nuestro templo, se están uniendo a un yugo desigual. Y cuando hay un yugo desigual, es decir, un animalito más grande y uno más chico, ¿qué pasa con los animales? Los animales terminan lastimados, porque están tirando de una manera diferente y no pueden llevar parejos la carga que están queriendo llevar. No se unan a la oscuridad, no se unan a las tinieblas, no se unan en yugo desigual. Sepárense, aléjense, dice, de eso, del peso, del pecado, de la injusticia, de todo aquello que te aleja de la santidad y de la presencia de Dios, porque no se olviden que la presencia de Dios viene a vivir en nosotros. Cuando hay un yugo desigual, hay fuerza despareja, como dije recién, y los animalitos sufren, tienen daño físico, estrés extremo. ¿Por qué? Porque son distintos. ¿Por qué a veces nos sentimos angustiados, cansados, tristes, deprimidos, con dolores muchas veces? Porque estamos uniendo a nuestra vida cosas que no son, que no pertenecen a nosotros. Mire lo que dice Mateo 11 del 29 al 30. No se olviden de esa imagen. De un lado del yugo estamos nosotros. Ahora miren lo que dice Jesús. Mateo 11 del 29 al 30. Dice, ahora Jesús dice: lleven mi yugo sobre ustedes. Ahora Jesús saca el pecado de nuestra vida y se pone Él al lado nuestro. Dice: lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré que descanso para sus almas. ¿Por qué? Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Ahora Jesús saca el yugo desigual del pecado que nos hace estar tristes, que no nos ayuda a llevar la carga pareja, y ahora Jesús se pone al lado nuestro y dice: ahora yo te limpié de eso, camina conmigo, porque así la carga va a ser liviana.
No te unas a yugo desigual, porque Jesús vino a ponerse de tu lado para que juntos tiremos esa carga tan pesada que es la vida, esa carga tan pesada que son los problemas. Jesús vino a darte vida buena y unidos a Jesús, hermanos, crecemos a la imagen de Jesús, alejamos la oscuridad de nuestra vida y así podemos caminar en este mundo siendo buenos templos, buenos representantes de Dios en este mundo. Crecer en fe y crecer en santidad es el yugo liviano que Dios tiene para vos. Es el yugo liviano que Dios te regala. Por eso Jesús dice: vengan a mí los cargados y trabajados y yo los voy a hacer ¿qué? Los voy a hacer descansar. La fe y la santidad es un regalo de Dios para vos que estás sufriendo. La fe y la santidad es el regalo de Dios para hacernos la vida más liviana. La fe y la santidad de Dios es el regalo que Dios nos da para poder atravesar las tormentas. ¿Y de qué manera crecemos, hermanos? Teniendo contacto con la palabra de Dios. Acuérdense que dijimos al principio, nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu es templo. Bien, en el cuerpo ¿qué hay? Mente. La mente mueve las ideas, mueven el cuerpo, hacer acciones. Y cada acción que vos haces con tu cuerpo afecta tu alma y tu espíritu. Cada cosa que vos haces con tu templo afecta tu interior y eso es movido primero por un pensamiento, por una mente. Proverbios 3:7. Antiguo Testamento. Proverbios 3:7. Ahora Dios nos dice: somos templo y tenemos que empezar a renovar nuestra mente para empezar a dirigir ese templo de una manera santa. Entonces dice ahora Dios: no seas sabio en tu propia opinión, en tus propios pensamientos, en tus propias ideas. Teme a Dios y apártate del mal. No permitas que tu templo toque el mal o haga el mal. ¿Por qué dice el 8? Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Así que no hay mayor medicina para tu cuerpo, para tu alma y para tu espíritu que cada vez más ser conformados a la imagen de Jesús. Cada vez más pensar bíblicamente, cada vez más vivir bíblicamente, cada vez más ver cosas bíblicas, escuchar cosas bíblicas y alejar de nuestra mente la oscuridad. ¿Por qué dice? Porque son medicina, remedio para tu cuerpo, para tus huesos, para tu ser interior. Proverbios 3:13 al 18. Dice: bienaventurado, feliz el hombre que encuentra la sabiduría. ¿Dónde está la sabiduría de Dios? Fuerte. La sabiduría de Dios está primero en el Hijo. El Hijo es la propia sabiduría de Dios. Bien. El Hijo habló sabiduría. ¿Y dónde quedó esa sabiduría? En la palabra de Dios. Entonces, bienaventurado el hombre que encuentra la sabiduría, que la busca, que obtiene inteligencia, dice. Porque es ganancia, es mejor que la plata, dice. Es mejor
que el oro fino, más preciosa que las piedras preciosas, dice. Todo lo que puedas desear no se compara con la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque la sabiduría, la palabra de Dios en tu mente y una vida transformada te da, dice, largura de días están en su mano derecha, en su mano izquierda riqueza y honra, sus caminos son hermosos, deleitosos, agradables, todas sus veredas son, ¿qué dice? Paz, y ella es árbol de vida, los que le hallan, los que la hacen, los que la echan mano, y bienaventurados son los que dicen, los que la retienen. Porque si vos no la retenés, no la podés poner en práctica. No la vivís. Segunda de Corintios 6:14, volvemos ahí al pasaje. Del 14 al 16 vamos a leer ahora. No se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la injusticia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordancia tiene Cristo con el diablo? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son templo del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré con ellos, y seré su Dios, y ellos serán, ¿qué? Mi pueblo. Dios habita en nuestros interiores, y todo lo que hacemos debe estar realizado bajo esta verdad. Sos un templo de Dios que Dios limpió. Sos un templo de Dios que Dios ama. Sos un templo de Dios que Dios te salvó, te sacó de la oscuridad, de las tinieblas, te adoptó para que seas su hijo, para que vivas y disfrutes de su reino. Pero no solamente eso, como hijo de Dios, Dios te va a llevar a cumplir en vos lo que Él prometió. ¿Por qué? Porque Dios dijo que nunca te va a abandonar. Nunca te va a desamparar. Y como somos rebeldones, somos hijos rebeldes. Y cuando el templo de Dios es manchado, cuando el templo de Dios, la iglesia de Dios, está siendo afectada, te está lastimando, Dios como un padre va a ejercer en tu vida lo que la Biblia dice, la disciplina de Dios. En el Antiguo Testamento los hijos de Aarón cuando entraron al templo murieron, cayeron redondos ahí. Bueno, en el Nuevo Testamento Dios no castiga, Dios muestra su amor, dice. Bueno, su amor es disciplina. Dios te ama tanto que va a protegerte de tus malas decisiones. No va a permitir que sigas por ese camino. No va a permitir que sigas destruyéndote. ¿Qué haces vos si un hijo está en una situación de rebeldía y ves que se está destruyendo? Te angustias, te pones triste, vas a hacer lo que sea para que tu hijo salga de ese lugar. Bueno, así se pone Dios. Porque dice que de tal manera Dios te amó que dio su hijo. Y no va a permitir, no va a dejar que te sigas lastimando. ¿Por qué? Porque Dios te ama. Primera de Corintios 3:16 y 17. Seguimos ahí en el mismo pasaje. Primera de Corintios, perdón. ¿Estamos? Muy bien. ¿Qué dice?
¿No saben que son templo de Dios? Ahora Pablo, esta es la primera carta que le escribe a los corintios. Estamos estudiando la segunda. Los corintios eran rebeldones. Entonces le dijo, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? La iglesia de Corintio era una iglesia rebeldonga. Había muchos problemas en esa iglesia. Entonces Pablo le dice, ¿no saben que ustedes son templo? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios dice, le destruirá. Porque el templo de Dios, el cual ustedes son, santo es. Santo es. Cuando nosotros, hermanos, somos descuidados con la vida cristiana, cuando nuestra fe, hablamos el miércoles, que la vida cristiana es como una cruz. Nuestra responsabilidad con Dios es crecer en fe, crecer que Dios me ama, me perdona, que soy un hijo, pero después tengo responsabilidad horizontal con mi prójimo, con los medios de gracia. Entonces así se vive la vida cristiana. Pero cuando nosotros somos descuidados con la vida cristiana, cuando nuestra fe en Cristo no es alimentada y descuidamos la santidad, nuestra responsabilidad con el prójimo, ¿qué empieza a crecer cuando descuidamos la vida cristiana? Empieza a crecer la carne, el pecado. ¿Y por qué somos descuidados muchas veces en la vida cristiana? Porque estamos más preocupados en otras cosas que en la realidad de que somos templo de Dios, de que tenemos un trabajo en este mundo. Entonces cuando descuidamos eso, cuando descuidamos esa realidad, el pecado empieza a crecer en mi vida y empiezo a ensuciar el templo del Dios viviente que es mi cuerpo. Y no solamente eso, también empiezo a lastimar, no solamente mi cuerpo, mi mente, mi espíritu y mi alma, sino que empiezo a contaminar ¿qué? La iglesia. Empiezo a contaminar la iglesia. ¿Y de qué manera destruyo la iglesia cuando hay pecado en mi vida? A través de la ira contra el hermano, a través de la falta de amor contra el prójimo. Empiezo a hablar mal, ya no tengo dominio propio. Cuando hay pecado en nuestra vida, no solamente herimos nuestra propia vida por la amargura que tenemos, sino también empezamos a lastimar la iglesia. Bueno, dice Dios que aquel que destruya su templo con esas malas acciones y destruya la iglesia de Dios, ¿qué dice? Dios lo va a destruir a él. ¿Cómo andas, Dani? Bendiciones. Ahora, como hijos de Dios, ¿qué significa esta palabra Dios nos va a destruir? Porque Dios dijo que ya nos salvó por la fe. Porque Dios dijo que ya somos hijos de Dios. Porque Dios ya dijo que es por gracia, no por obras, para que entremos al cielo. Entonces, ¿de qué manera Dios nos va a destruir como hijos de Dios? A través de la disciplina. Dios no es que nos va a mandar al infierno por estas acciones, porque como hijos podemos caer, podemos ser engañados. Pero la disciplina de Dios va a provocar en cada uno de ustedes, por amor, algo que te va a hacer volver. La disciplina de Dios va a provocar algo tan fuerte en tu vida que te vas a terminar rindiendo a Dios y alejándote de aquello que está ensuciando tu templo. ¿Cómo hace Dios para que vuelvas al camino? ¿Cómo hace Dios para pegarte unos cachetazos y decirte, escuchame, te
¿Te olvidaste vos quién sos? ¿Te olvidaste que sos un hijo de Dios? ¿Te olvidaste que Dios te salvó, que ahora te hizo templo? ¿Cómo hace Dios para que vuelvas al camino y te des cuenta que te estás matando con las malas decisiones que estás tomando? Bueno, la palabra griega ahí es destruir, que significa en el original consumirte, secarte, estrujarte desde adentro hacia afuera. Eso es lo que se llama convicción de pecado, que es lo que nosotros tenemos como hijos de Dios, que también es un regalo. Es para que te des cuenta que hay algo que no está funcionando en tu vida cristiana. Y esa disciplina de Dios no es para hacerte mal. Esa disciplina de Dios es para hacerte el bien, para corregirte de las malas decisiones y de los caminos que estás tomando. ¿Cómo se siente eso? Bueno, es como un puñal, es como una tristeza, como una angustia, como un dolor que es horrible. Es como si la muerte misma te estuviera atravesando y exprimiendo el corazón. Ese dolor te drena las fuerzas. Ese dolor te drena las ganas. Ese dolor inclusive trae muchas veces dolores físicos y dolores hasta mentales. Empezás a tener pensamientos que quizás antes no tenías cuando estabas bien, cuando estabas gozoso en la presencia de Dios. Dios te va a hacer sentir por amor las consecuencias de tus malos caminos. Pero esa realidad es para que vuelvas a los brazos de aquel que te está esperando. Porque cuando vuelvas vas a sentir el alivio. Jesús dijo, mi yugo es ligero y fácil, ligera mi carga. Cuando vos vuelvas vas a sentir el alivio, vas a sentir la paz, vas a sentir el gozo que solamente la fe y la santidad y la vida cristiana te puede dar. Entonces, al experimentar ese terrible malestar y vuelvas al gozo de Dios, que vas a sentir el alivio, lo que va a pasar es que no vas a querer volver a vivir eso tan horrible, esa tristeza tan profunda. ¿Y qué va a hacer entonces? Vas a empezar a alejar eso que provocó en tu vida esa tristeza tan fea. Este proceso, lo que se llama la vida cristiana, es la santificación progresiva. Es Dios mostrándote que te está lastimando y volviendo a los caminos del Hijo de Dios. Eso es lo que la santificación progresiva, crecer a la imagen de Jesús, lleva ese proceso. Hay cosas que Dios va a empezar a mostrarte que tenés que cambiar. Un mal carácter, malas palabras, pecado en tu vida. Quizás estás faltando a la iglesia, quizás estás leyendo poco la Biblia, quizás estés mirando con tus ojos cosas que no tenés que ver, quizás en tu vida tengas vicios que Dios quiera sacar. Y como somos rebeldones, Dios te va a hacer sentir, lo vas a sentir. Los hijos de Dios lo sienten. Es una tristeza profunda por el pecado. Aquellos que no son hijos no lo experimentan. Siguen viviendo así. Por eso Mateo 5 dice, bienaventurados los que lloran,
¿Por qué? Porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que sufren por sus pecados. Mateo 5:4. Porque ellos van a recibir consolación. Como hijos de Dios, a veces lloramos por nuestros pecados, por nuestros dolores, pero Jesús te va a llevar al buen camino, que es crecer a la imagen de Jesús. Estas experiencias a nosotros nos hacen amar la cruz. Porque antes, sin la cruz, un solo pecado de eso nos condenaba al infierno eternamente. Y ahora, gracias a Jesús, gracias al que Él sufrió por mí, puedo tener perdón, puedo tener amor, puedo tener misericordia de Dios, puedo venir a decir: Señor, en el nombre de Jesús, te pido perdón por mis pecados. ¿Qué es lo que me querés decir? ¿Qué es lo que tengo que cambiar en mi vida? ¿Qué es lo que tengo que sumar en mi vida cristiana para cuidar mi templo, para vivir en santidad? ¿Qué es lo que tengo que alejar, sacar de mi vida? Y en esa oración, como hijos de Dios, Dios nos restaura, nos limpia y ¿qué más? Nos muestra. ¿Qué es lo que Él quiere que saques? ¿Qué es lo que Él quiere que sumes a tu vida cristiana? Porque Dios lo va a hacer. Dios prometió que te va a amar, te va a cuidar y te va a sostener. ¿Hasta dónde? Hasta el fin. Y en la oración podemos venir al Padre confiados. Hay algo, Señor, que en mi vida que no está bien. ¿Qué es lo que me querés decir? Ese proceso a veces lleva tiempo, a veces lleva días, a veces meses, a veces semanas. Pero ¿cómo vamos a saber que sacamos algo o que sumamos algo y qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas? Porque esa comunión interna de paz, de alegría, de estabilidad interna va a volver. Va a volver y ahí vamos a entender: esto era Dios lo que vos querías que saque, esto era Dios lo que vos querías que sume a mi vida. Quizás puede ser un pecado que Dios quiere que saques, quizás Dios quiera que sumes más vida cristiana a tu vida, que leas más, que estudies más profundamente la palabra de Dios, que ores más, que hagas más el bien, que ayudes a tus hermanos en la iglesia, que ayudes al prójimo. Quizás es algo que estás viendo, que estás escuchando, que quizás Dios quiere que saques de tu vida. Segunda de Corintios 7:1. 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Qué promesa? Vida eterna, un mundo nuevo, resurrección de los muertos, nunca más muerte, nunca más enfermedad, nunca más dolor. Teniendo estas promesas, dice Pablo, limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Salgan de en medio de la oscuridad. Este mundo está controlado por Satanás, por el diablo. Tenemos que ser muy cuidadosos en este mundo, porque cualquier cosa nos puede contaminar, ensuciar. Somos templo del Dios viviente. Hay personas que no conocen a Dios y tenemos que estar ahí para amarlos, para salvarlos de la oscuridad, para sacarlos de ahí, pero no tenemos que dejar que ellos nos arrastren a su vida. Vamos a terminar con Apocalipsis 18 para que ustedes vean qué es lo que va a hacer Dios con templos que no son santos.
vamos a ver lo que Dios va a hacer en el final con aquellos templos que deshonraron sus cuerpos, que no quisieron seguir, escuchar y arrepentirse de sus pecados. Vamos a ver la característica de cómo esta gente usaba el templo que Dios les regaló. Obviamente no eran cristianos, tuvieron en algún momento de su vida, Dios llegó y les dijo: arrepiéntanse, crean en Jesús, y estas personas decidieron rechazar a Jesús y seguir su vida como quisieron. Pero fíjense cómo termina. Dice, desde el 1, estamos en el 1, bien. Dice: después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder. El título de la Biblia es La caída de Babilonia. Este mundo que vivimos es Babilonia. Es un mundo creado, un sistema creado por el diablo, donde toda la gente está, no sabe. Y este mundo trae cultura, trae maneras de vivir, de pensar. Entonces dice: después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, dice, y se ha hecho habitación de, ¿qué dice? De demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecida. Así que esta ciudad, estructuralmente, no solo era guarida de demonios, sino que la gente que vivía ahí, por la manera de vivir, era guarida de, ¿qué dice? De demonios, de oscuridad. Dice: porque todas las naciones, el versículo 3, han bebido del furor de su fornicación. O sea, esta expresión "han bebido" de esa ciudad significa que la consumieron, la trasladaron ¿a dónde? A su cuerpo, a su mente. Han bebido el furor el vino de su fornicación, y los reyes de la tierra también se han mezclado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra vez del cielo que decía, ¿qué dice? Léalo usted. Oí otra vez del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de su pecado. No está todo bien entonces. Este mundo no es Disney. Salgan de ahí, pueblo mío, para que no sean partícipes de su oscuridad, de sus pecados. Dice: porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dale a ella como ella ha dado, y pagarle según el doble, según sus obras. En el cáliz que ella preparó de vida, prepararle a ella el doble. ¿Por qué era tan malo este lugar? Bueno, el versículo 7 nos da un ejemplo. Dice: cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Así vive el mundo. Yo tengo plata, a mí nadie me toca. Yo hago lo que quiero con mi cuerpo, total, a mí no me va a pasar nada. Yo puedo hacer lo que quiera. Bueno, un día te vas a dar cuenta de que por hacer lo que querés y rechazar y no cuidar tu templo, hay castigo para esto. Dice: por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que juzga.
Y los reyes de la tierra, dice, se han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites. Llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay de la gran ciudad Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora, dice, vino su juicio. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno puede comprar más su mercadería. Fíjense que para esta gente la vida era este mundo. Pero para nosotros vivir es Cristo y morir es ganancia. Si a nosotros nos falta cualquier cosa de este mundo, dice Pablo, hemos aprendido a contentarnos cualquiera sea nuestra situación, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para nosotros, como los hijos de Dios, lo más importante no es vivir en deleites, sino es estar en la misma presencia de Dios, porque eso es más rico y más alegre que cualquier plata, oro o cualquier cosa de este mundo, como leímos en Proverbios. Así que, hermanos, somos templo de Dios. Dios quiere cuerpo, mente y alma santos para el Señor, porque así vamos a disfrutar la plena presencia de Dios. Así vamos a disfrutar el pleno gozo, las plenas alegrías, las plenas bendiciones que Dios tiene preparados para nosotros. Porque Dios quiere morar en templos que crecen día a día, en templos que lo aman, en templos que aman su palabra. Y vas a disfrutar de esa sola manera, alejando las tinieblas de tu vida y cada vez más sumando y viviendo la palabra de Dios en tu mente, en tu corazón, en tu lengua, en tus ojos, en tus manos y en dónde más, y en tus pies. ¿Por qué? Porque Dios te quiere llevar al mejor camino, no al de la destrucción, sino a dónde, al del amor y la vida eterna. Amén. Bien, hermanos, con esto terminamos. Espero que esta palabra sea de bendición como lo fue para mí. Siempre es bueno recordar estas verdades, ¿no? No solamente que Dios nos ama, como venimos predicando, ¿no? Sino que Dios tiene una vida buena para nosotros. Y esa vida está escondida en la santidad, en crecer a la imagen de Jesús, en seguir viviendo la vida cristiana a pesar de. Vamos a orar. La hermana Valen